Hola a todos, nuevamente un nuevo capítulo de nuestro podcast Sin Límites. Quiero invitarles a que puedan seguirnos en Spotify y en YouTube próximamente, a que me puedan regalar sus estrellas, si son cinco, muchísimo mejor, y puedan compartir con sus amigos, con familiares, con colegas, para aquellas personas que deseen o ustedes consideren que es importante la descentralización y la gestión del conocimiento. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante crucial. Eh, es cierto que la falta de las habilidades en negociación efectiva pueden ser un obstáculo para alcanzar acuerdos satisfactorios y evitar conflictos innecesarios. Hoy día vamos a atacar ese tema crucial y exploraremos las estrategias y técnicas más efectivas para lograr negociaciones exitosas. El día de hoy nos acompaña Agustín Montoya Lazarte, quien es abogado de profesión, especializado en estructuración y liquidación de empresas. Actualmente es profesor universitario, tiene más de 15 años de emprendedor y independiente, es padre de familia, hermano, hijo y esposo. Muchas gracias, Agustín, por tu participación y por haber aceptado ser parte de Sin Límites. ¿Qué tal, Nicolai? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y con gusto aquí estar acompañándote en tu podcast. Gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre negociaciones efectivas. Y creo que de Maduro cae nuestra primera pregunta, ¿no? ¿Qué es una negociación? ¿Y qué es una negociación efectiva? Ok. A ver, una negociación es un proceso en virtud del cual tú te llegas a poner de acuerdo con otra persona. Ese es el objetivo, de llegarse a poner de acuerdo con otra persona y para que sea efectiva, yo creo que se tienen que lograr los objetivos que te has propuesto lograr con esa negociación. De acuerdo. Hay algo que, en base a la definición que nos acabas de dar, y hablábamos un poco antes de ingresar al en vivo, es que es importante planificar. Acabas de mencionar un tema de los objetivos, ¿no? ¿Qué tan importante es la planificación a la hora de ingresar o ir a una negociación? ¿Cómo se correlaciona la planificación con tener objetivos claros? Porque puede ser que no se tengan ni siquiera ni una ni otra, ¿no? Lo que ocurre es que la planificación es fundamental en una negociación y es importante también tú tener tus objetivos claros, porque como alguna vez decían, si tú no tienes un puerto de destino claro, ningún viento va a ser bueno, De ¿no? acuerdo. Entonces tienes que tener planificación y tienes que tener un objetivo. Y aquí sí yo quiero hacer un comentario, ¿no? Porque siempre se habla de una negociación win-win, To ¿no? win. O Ujú. negociación ganar-ganar. Yo creo que eso es equivocado. Yo creo que eso es equivocado, porque el ganar-ganar es, ok, ¿qué cosa es ganar? O sea, cuando tú te consideras que has ganado, y lo que tú piensas que es ganar, de repente para el otro no es ganar. Entonces es un concepto muy, muy subjetivo, ¿no? Entonces, y a veces tú, cuando estás en este concepto de ganar-ganar, tú a veces cierras una negociación y te quedas con la sensación, pucha, pude obtener algo más, pude haber ganado algo más. Y terminas tú, te cerraste una negociación, pero tú terminas con una sensación de insatisfacción. Entonces, por eso es que yo digo, lo que tú tienes que primero para empezar a negociar y parte de tu planificación es determinar cuáles son los objetivos que quiero lograr. Si yo logré estos objetivos, al terminar esta negociación, debo darme por satisfecho y debo considerar que fue una negociación satisfactoria y fue una negociación efectiva. Mira, tú has dicho algo bien controversial, porque en todos los contextos, yo soy administrador de profesión, siempre te invitan a este win to win, ¿no? Pero, pero efectivamente, pues no necesariamente se va a dar así. O sea, creo que podría ser lo ideal, siempre y cuando ambas partes, como tú dices, logran dentro de esa negociación alcanzar parte o totalidad de los objetivos, ¿no? Eh, ¿Podrías contarnos de repente alguna pequeña experiencia? Yo sé que tú eres especialista en cierre de compañías y estructuraciones. ¿Alguna pequeña experiencia en base a
a lo que acabamos de conversar del win to win o definitivamente no llegar a eso? A ver, te cuento, por ejemplo, no, a ver, es a ver, temas que yo veo. O sea, yo aparte de ver temas de reestructuración, veo también temas relacionados a protección del consumidor, ¿no? Ujú, Entonces, te cuento el caso, ¿no? Este es el caso de un cliente que tuvo un problema con un consumidor y Indecopi lo sancionó, le puso como cerca de 1.5 UITs de multa y tenía que devolver una cantidad de dinero. Haciendo la suma de todo esto, eso costaba ser, la cliente decía, bueno, en principio ella se negaba a asumir la responsabilidad porque decía que no tenía responsabilidad, pero terminó perdiendo, ¿no? Terminó perdiendo y el resultado del proceso de Indecopi le iba a costar a ella como cerca de 8.000 soles. ¿Ok? Entonces, en ese estado, ya con esa resolución en contra de primera instancia, me llama el cliente y me dice, Agustín, necesito que me ayudes y me resuelvas el problema. Yo le digo, ok, vamos a hacer lo siguiente. Hicimos la planificación, ¿no? Le dije, mira, tú aquí, lo primero que vamos a apelar para evitar que esta resolución quede consentida. Y luego vamos a buscar a la otra parte para negociar. Sí, pero la señora no tiene razón. Le digo, acá no, acá, ¿cuál es tu objetivo? Tu objetivo es no pagarle o pagarle algo que esté por debajo de los 8.000 soles que Indecopi te ha ordenado pagar. Porque si tú logras llegar a un acuerdo por menos de 8.000 soles, que es lo que tendrías que pagar, porque el caso lo vas a perder, no lo vas a ganar, es una negociación exitosa para ti. Cualquier cosa que obtengas por menos de 8.000 ya es un éxito para ti. Entonces, déjame conversar con la señora. La señora, ¿cuánto pretendía en el proceso? La señora pretendía 500 soles en el proceso. Ya está, perfecto. Yo agarré, levanté el teléfono con la señora, conseguí el número de la señora, la llamé. Señora, mire, sí, nosotros hemos tenido una mala asesoría, nos han dicho que esto está mal y queremos hacerle una propuesta. Yo sé que usted está pidiendo 500 soles, nosotros por los molestias, yo le ofrezco, señora, pagarle 1.000 soles. Ya, ok, doctor, conforme, listo, cerramos la negociación. Oye, ya está, te ahorré 7.000. Mira, mira qué paja. Acabamos de ver una pequeña introducción y cómo tú muy rápidamente identificaste el problema, pusiste el objetivo, marcaste la pauta estratégica y lo ejecutaste. Pero no solamente eso, ¿no? Sino que ahí viene otra pregunta para darle, digamos, un poquito más de fondo a tu caso, es el tema de las empatías, ¿no? Las empatías en las negociaciones, porque tú no fuiste con la pierna en alto, por decirlo así, no fuiste, digamos, con una posición fuerte, vamos a decirlo así, sino que fuiste con esa empatía de ponerte en el caso de la señora y si bien es cierto, como tú dices, vamos a decirlo así, perdió 1.000 soles, pero ganó 7, ¿no? Y aquí hay una preguntita cortita, ¿no? O sea, ¿tú consideras que es muy importante tener ese rol de empatía y de desarrollar, digamos, skills, soft skills, en base a las negociaciones? Ya, a ver, aquí hay un tema importante. O sea, lo que pasa es que esa actitud yo la tomo no porque yo soy un gurú de la negociación, Ujú. sino porque en algún momento tú tomas conciencia de cuál es el objetivo de la negociación. O sea, ¿cuál es realmente el objetivo? Porque de repente mi cliente se pudo haber cerrado, no, que es injusto, me está pidiendo el reclamo no es justificado. Yo, ¿sabes qué? El objetivo no es hacer la puré legalmente. El objetivo es solucionar un problema que tienes. Ese es el objetivo, ¿no? Ahora, y el otro tema es que nosotros normalmente, y esto es algo que no se ve, es normalmente cuando yo te digo tienes que planificar tu negociación, prepararla, mucha gente piensa en números, cuantías, argumentos, pero hay algo que la gente normalmente no la ve, pero la gente que está involucrada en este tema de negociación te habla de un lado de la cara humana de la negociación. O sea, la negociación tiene un lado humano. Y parte de ese lado humano, por ejemplo, es lo que tú has mencionado, la empatía. Es decir, ¿qué es lo que hace que alguien se convierta en empático? ¿Cómo haces
cuando te vas a negociar, tienes que negociar con alguien a quien detestas, que te parece un estúpido. ¿Cómo negocias con esa persona? ¿Eso cómo influye en ti? Entonces, hay un lado, existe la cara humana de la negociación y eso también hay que entrenarse para mejorar en ese lado de la negociación. Tú has dicho, mira, me quedo con dos palabras bien fuertes, ¿ya? Que es la autoconciencia. Hace poco hemos tenido un capítulo en el cual se invitó a Diego Talledo y hablamos sobre el desarrollo personal y hablábamos un poco de la interiorización y preguntarte. Ahora, en base a un enfoque más de entre dos personas, que no necesariamente es la evaluación de uno, pero que nos deja de desamarrarse, vamos a exponerlo así, que lo que tú ahora me pones en mesa, ¿no? La autoconciencia. ¿Qué tan importante es ser autoconsciente y también a la vez evolucionar? Porque a veces uno hace cosas sin darse cuenta y podemos tener, no sé si eso influye un poco tu desarrollo profesional, tu vida diaria, ¿no? Pero ¿qué tanto impacta con una negociación seria del autoconsciente y esta cara humana que tú mencionas sobre negociaciones que son contraproducentes, o sea, contra el otro lado que tú no lo quieres ni ver, ¿no? Eh, o sea, ahí me gustaría que podamos eh, interiorizar un poquito más y que me cuentes un poco Claro, más en base a tu experiencia. claro. A ver, lo que pasa es que esto es interesante, ¿no? Porque aquí hay un fenómeno psicológico atrás, ¿no? Es decir, cuando tú eres, lo que te dice, o sea, la psicología, ¿qué te dice? Te dice, a ti, tú te ves afectado emocionalmente cuando no logras separar los hechos de la emoción. Y cuando tú rompes, y cómo rompes tú la emoción o cómo tú separas la emoción de los hechos, es cuando eres tomas autoconciencia. Entonces, por ejemplo, ¿no? Te voy a decir, entonces, por ejemplo, yo soy profesor universitario, abogado con tantos años de experiencia, y de repente tengo que ir a negociar con un abogado junior. Y el abogado junior, claro, es gallito, se quiere hacer el interesante y te dice, tú estás, y en la conversación dice, bueno, bueno, doctor, me extraña que usted no conozca este tema, porque la información del mercado dice tal cosa. Entonces, el junior te quiere venir a escuelear a ti. Entonces, te punza en el orgullo. Entonces, yo pensé que usted sabía y usted no conoce, porque sobre la... entonces, si tú no eres consciente de que, me quiere escuelear y me quiere usar esto para manipularme, caes en el juego. Pero si tú eres autoconsciente de que efectivamente te puede afectar el orgullo, de que te quieran escuelear, tú eres consciente y cuando te hacen esa jugada, no te afecta, porque separaste la emoción del hecho. No, este me quiere manipular. Entonces, tomas distancia y puedes abordar de otra manera el comentario. Sí, qué interesante el dato. Ok, entonces, ¿cómo eso nos sirve para la negociación? Entonces, ya no te pones a la defensiva ni agresivo. Entonces, porque de repente el plan de la otra persona es justamente sacarte del lugar para que de repente, no lo sé, pues imagínate así, ¿no? Tú vas con tu cliente, los abogados estamos conversando, el abogado perdió los papeles y dice, bueno, entonces con el abogado ya no converso, mejor converso directamente con el cliente. Y que te quedaste fuera de la negociación porque perdiste los papeles. Mira, qué paja el ejemplo que nos das, sobre todo cómo las emociones influyen, quizás no necesariamente en una negociación, vamos a decirle, contrapuesta de compañías, sino también hasta podría llevarlo a tu vida diaria o tu vida laboral a la hora que quieras negociar un aumento de sueldo o quieras negociar una salida, negociar vacaciones, etcétera, ¿no? Claro. Y aquí te hago otra pregunta pequeñita, ¿no? El, el saber llevar las emociones, el saber negociar, esto, ¿cómo lo vas implementando? ¿Producto del ongoing, de tus horas de vuelo? ¿O crees que necesariamente es importantísimo de alguna otra manera buscar esos skills técnicos, ¿no? Que es un poco de lo que también hablábamos previamente al capítulo.
yo creo que son las dos cosas, ¿no? Yo creo que son las dos cosas, ¿no? Tú, o sea, imagínate a Maverick, imagínate a Tom Cruise en Maverick. Maverick no vuela de esa manera solo porque se subió al avión y empezó a experimentar. O sea, él ha leído su manual, sabe la potencia del avión, qué puede hacer el avión, qué hace un alerón así, tiene la teoría, tiene la técnica y se sube al avión y empieza a probar y empieza a experimentar. Y en la experimentación dice, el manual no decía esto, pero se puede hacer esto. Entonces son las dos cosas. Tienes que tú practicar, practicar y tener knowledge, conocimiento atrás, entrena. O sea, conocimiento sobre lo que vas a hacer. Son las dos cosas. Y ese es un proceso que no acaba nunca, porque siempre se te va a presentar una nueva situación, una nueva cosa que no la previste, y siempre estás en ese proceso de aprendiendo, ¿no? Y en referencia a eso, si tú te das cuenta dentro de este autoconocimiento que no sabes negociar, quizás es mejor buscar ayuda, ¿no? O sea, buscar con una persona que tenga esas horas de vuelo para que te pueda o bien orientar si es que no puedes intervenir por esa Claro, persona. así como te das cuenta que tú no sabes manejar y te metes a una escuela de manejo, te tienes que tomar tu curso de negociación y a una escuela de negociación para que aprendas a negociar. Y después viene la práctica, ¿no? Supongamos que yo soy una persona que no, o hay muchos, yo creo que en el mercado, no necesariamente yo. ¿Qué cosas, qué recomiendas? Cosas muy sencillas a la hora de ingresar a una negociación o qué cosas se deberían tomar en cuenta, independientemente si es una persona que tuvo la oportunidad, digamos, de capacitarse técnicamente, incrementar un poco esos skills técnicos, pero también hoy en el Perú, pues vivimos un mundo de mucho emprendimiento y de mucho, digamos que en el día a día, ¿no? ¿Qué cosas podrías Ok. recomendarnos? Lo primero que tú tienes que tener de acuerdo es, o sea, tienes que saber qué es la negociación, o sea, es decir, o sea, ¿para qué estoy haciendo? O sea, ¿en qué circunstancias tengo que negociar? Entonces, por ejemplo, no sé, o sea, hay tú, ¿cuándo aparece la necesidad o la oportunidad de negociar? ¿O cuándo hay que negociar? Entonces, yo lo que te diría es que hay una oportunidad cuando tú necesitas de la colaboración de otra persona. ¿Correcto? Tú necesitas de la colaboración de otra persona y necesitas ponerte de acuerdo con ella para conseguir esa colaboración. Entonces, es negociar para llegar a acuerdos y concretar la colaboración. Puedes también negociar para resolver conflictos, ¿no? Para resolver conflictos es negociar. Y entonces, desde esta perspectiva, tú dices, ok, ya hay ciertas condiciones que explican o sustentan la necesidad de negociar o la posibilidad de negociar, que es que tú tienes que identificar que haya o generar un interés que la otra parte también quiere ver satisfecho. O sea, tienen que haber, la otra parte tiene que tener interés también en llegar a un acuerdo. Porque si la otra parte no tiene interés, la negociación no es posible. Entonces, y el interés puede ya existir o lo puedes tú no generar, sino hacerle dar cuenta que le puede interesar un acuerdo contigo. O sea, Entonces, perdóname, sigue así, por ¿no? favor. Entonces, eso es importantísimo para tú poder ubicarte, porque a veces mucha gente dice, oye, ¿sabes qué? No, no, no. O sea, y te pongo ejemplos que a mí me han pasado, ¿ya? O sea, por Ujú. ejemplo, una vez estábamos en una audiencia con un juez y yo le estaba solicitando como abogado al juez determinada información, determinada documentación que de acuerdo a la ley me la tenía que dar. Era su obligación darme. Pero el juez y el secretario se pusieron en el plan de que no la querían dar. Y eso a mí me dio cólera. Me dio cólera porque estos son funcionarios públicos, tienen que cumplir la ley. Y si tú les pides algo de acuerdo, te lo tienen que dar de inmediato. No pueden ponerse con ningún remilgo respecto a lo que le estás pidiendo. Ujú. Y mi cliente en ese momento, él, que era un señor que es dueño de una empresa multinacional de farmacéutica, horas de negociación a vuelo. ¿Y sabes qué posición tuvo? Él dijo, señor juez,
por favor, le agradecería mucho que nos pueda apoyar porque este es un tema que lo necesitamos. Entonces yo opté, oye, te lo exijo porque es la ley. Y este señor optó la estrategia de, no, acá no hay cuestión de exigir y pedir. Aquí hay que negociar. Y su estrategia, doctor, cita, por favor, ¿verdad? Ya, señor, atendiendo a las consideraciones, vamos a proceder con lo que usted pide. Se acabó el tema. Entonces, esa habilidad para darte cuenta, acá no estoy para exigir, aquí es un momento para negociar. Entonces, si tú no eres consciente de ese punto, te puedes meter en un problema y no resuelves el problema. Y yo me pude haber ido sin el documento y meterme en un pleito indispuesto con el juez para la próxima vez que la vea. O sea, en base a lo que tú mencionas, me quedo con tres cosas. La primera es que hay un refrán que dice, más vale miel que con hiel. Es una frase que mi esposa me repite muchas veces, Así porque es. justamente pues, yo soy una persona, digamos que me criollo foforito, que le gusta pues decir las cosas que piensa, ¿no? Y la otra que me quedo contigo es como rápidamente un aprendizaje de una persona que, como tú dices, no tiene horas de vuelo de negociación multinacional, con personal a cargo, pero cómo toma una posición sumamente estratégica. ¿Por qué es estratégica? Porque él también pudo haber tomado una posición muy parecida a la tuya y decir, no, yo soy fulano de tal, ¿no? Y tú tienes la obligación de, porque ese es tu rol, esa es tu obligación, ¿no? Y Así la es. tercera cosa que yo me quedo de lo que acabas de comentar es que qué tan importante es la búsqueda de colaboración que simplemente que identificar como si fuera una competencia, ¿no? Y Así como es. que al final lo más importante es buscar la solución, Así es. ¿no? Porque eso te puede conllevar luego a muchos años y Sí, encima claro. la contraparte pues en mal humor o ya no quiere negociar y retrocede pues a todas cosas, ¿no? Y aquí Así es. obviamente me quedo con lo que tú decías, ¿no? La cara humana de La una cara negociación, humana. ¿no? Así es. Así O es. sea, qué importante es eso porque efectivamente la mayoría de personas, cuando uno va a una negociación entre compañías, pues lo primero que se saca son los números, ¿no? Los riesgos contractuales, ¿no? Y qué tanta ventaja se puede sacar sobre lo que se puso en papel, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, entonces entonces tú dices, la empatía, ¿no? O claro, es importante, por ejemplo, para una negociación y que la conversación fluya, es llevarse bien con la otra persona, ¿no? Es llevarse bien con la otra persona. Entonces la pregunta es, ¿con quién te llevas tú bien? ¿Con quién te llevas tú bien? Normalmente te llevas bien con tus amigos y si tú investigas un poco más, tú te llevas bien más o menos con la gente que es parecida a ti, que piensa como tú, que es parecida a ti. ¿No? Entonces ahí, ok, entonces si yo me quiero llevar bien con la otra parte, tener una buena relación, yo debería parecerme un poco a él. Entonces, por eso es que mucha gente empieza una conversación muy coloquial para encontrar puntos donde pueden haber similitudes y empezar a parecerse. Oye, nosotros somos dos arequipeños, mira que Arequipa, ahí encontraste una similitud, te empiezas a igualar. ¿No? Entonces, a partir de ahí empieza a construir. En cambio, es distinto que tú digas, oye, yo sí creo que está muy bien las medidas de reducción de impuestos. Y tú arrancas no, yo creo que eso está muy mal. El presidente no debe haber reducido impuestos. ¿Cómo empiezas una negociación donde el primer comentario es contradictorio opuesto? Entonces ya no te está pareciendo. Entonces, parte de manejar esa cara humana de la negociación empiezan con cosas tan sencillitas como lo que estoy comentando. Tú te llevas bien con los que son iguales o parecidos a ti. Entonces, ¿cómo haces en una negociación para encontrar igualdades que te permitan hacer que la negociación fluya, ¿no? Mira, me acaba de hacer llegar a la mente. Yo trabajé 5 años en el banco de crédito como cajero. En esa época se le llamaba promotor de productos y servicios. Tenía un nombre bien chévere, al final terminé siendo cajero. Y a mí me costaba mucho trabajo, mm, digamos, llegar a veces a las personas, no necesariamente al público, sino a las personas con que trabajaba y a veces con jefes. Y era un poco, yo creo que por formación introspectiva, más que ser introvertido. Y mi madre me dijo, cómprale un chocolatito, cómprale un chocolatito y regálaselo.
pero no es porque sea, mira, te lo regalo, ¿no? Sino que ella me decía, cómprale un chocolatito y abre esos puentes, ¿no? O sea, y lo relaciono con todo lo que tú mencionas sobre la cara humana, la empatía, la colaboración, la búsqueda de solución, más allá de los skills técnicos, que sí son importantes, que son controversiales y que son necesarios tomar en cuenta también en este proceso, fuese cual fuese, ¿no? Porque tú puedes negociar un divorcio, puedes negociar la potestad de tus hijos dentro del proceso de negocio, en un emprendimiento, hasta en una estafa, ¿no? A la hora que te llegan, no te Claro, llegan a pagar también, ¿no? Ese tipo de claro, o cosas, sea, ¿no? es súper importante, ¿no? Y lo otro que también es importante, que tú me decías, ¿qué cosas otras son importantes para la negociación? ¿No? Entonces yo te decía, primero tener en cuenta cuál es el objetivo de la negociación, darte cuenta que tu objetivo es conseguir la colaboración, saber que hay un interés, que hay que generar un interés para poder llegar a un acuerdo, porque tiene que haber concesiones recíprocas, ¿no? Y lo otro que yo creo que tiene que haber también es una similitud en el proceso de negociación, ¿no? Es decir, tenemos que buscar que ambos procesos se lleven con las mismas reglas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Es decir, tú de repente estás buscando una posición donde lo que quieres es que tú satisfacer tus intereses y también una propuesta que satisfaga los intereses de la otra persona. Pero la otra persona de repente está en una posición donde te quiere esquilmar, te quiere dejar sin un centavo. Entonces, esa forma de negociar es distinta. Entonces, son lenguajes diferentes. Entonces, tú saber cuál es el proceso, tener en cuenta que la negociación es un proceso, tiene etapas y, y sería ideal que ambas partes tengan el mismo proceso de negociación para Ujú. que se puedan entender. Es decir, sabes que, oye, yo quiero jugar, estamos en una cancha de fútbol y yo quiero jugar fútbol y el otro quiere jugar balonmano. No nos vamos a entender, ¿no? Tenemos Ujú. que procurar establecer unas reglas, un proceso común del proceso de negociación. Entonces, por eso hay algunas empresas que se preocupan mucho por esto, por capacitar a su personal en un proceso de negociación. Pero a veces se encuentran con proveedores o clientes con los que tienen que negociar muy, muy frecuentemente. Y hay empresas que lo que hacen es le regalan por Navidad, por aniversario, por alguna fecha a sus clientes o a sus proveedores. Dice, ok, ¿sabes que mi área de logística trata mucho con el área de logística de tu empresa? Entonces yo, empresa, le voy a regalar a tu área de logística un curso de negociación para capacitar a tu gente en las mismas reglas de negociación que mi gente, para facilitar el proceso de negociación. Entonces, ser conscientes, tener un proceso de negociación es también muy importante para que una negociación termine siendo efectiva. Qué vital, algo que tú acabas de decir es, porque no es un regalo de una botella de whisky, ¿ah? Es un regalo que te permite generar valor en el tiempo, justamente agregando un skill técnico, una competencia que le va a permitir a la contraparte, si es que existe una falencia o una brecha, pues llegar a al mismo nivel, vamos a decirlo así, ¿no? Oye, mira, Agustín, el tiempo ha sido bastante rápido. Yo quería agradecerte tu tiempo, tu espacio, por haber sido parte de este capítulo en Sin Límites, pero no quería irme sin darte un pequeño espacio para que nos cuentes un poco de ti, cuál es el nombre de tu compañía, a qué se dedica, y un poco de repente, si es que algún oyente pues quiere buscar mayor orientación, quiere tener los servicios de tu compañía, pues me dices en qué redes te puedes encontrar. Ok, Nicolás, gracias. Bueno, mi estudio de abogados se llama Montoya, Chacón y Montoya Abogados. Estamos en la web, tenemos nuestra web. Yo estoy en LinkedIn como Agustín Montoya Lazarte. Y lo que a nosotros nos dedicamos en el estudio es
Yo veo básicamente temas relacionados a Indecop, ¿ok? Reestructuración y liquidación de empresas, veo temas de competencia desleal, por ejemplo, cuando alguien utiliza, te roba secretos empresariales, actos de sabotaje empresarial, esos temas los vemos en el estudio. Vemos temas de registro de marcas, ¿sabes? Cuando quieres registrar una marca, diseñar una marca, cuando alguien está copiando tu marca sin autorización, contratos para poder licenciar marcas. Vemos también temas relacionados a derechos de autor, temas de protección al consumidor, o sea, es cuando hay alguien ha recibido un producto que no satisface las necesidades, entonces asesoramos tanto a empresas como a consumidores. Y en el tema de reestructuración ayudamos a las empresas que están en situación de cesación de pagos, es decir, empresas que tienen problemas que no les permite pagar todas sus obligaciones y necesitan una solución. Entonces nosotros les damos asesoría para que puedan solucionar ese problema, ¿no? Y el enfoque nuestro es un poco el enfoque que se ha develado en la conversación. O sea, aquí yo no me enfrasco en el pleito legal, en el pleito legal que te voy a hacer los papeles hasta que mueras. No, aquí hay problemas de empresarios, problemas de personas que necesitan ser resueltos y nuestro objetivo es resolver esos problemas, ¿no? Resolver esos problemas a veces con la ley, a veces negociando, y la idea es satisfacer los intereses de los clientes, ¿no? Eso es un poco la línea que tenemos en el estudio. Buenísimo. Muchísimas gracias, Agustín. Y bueno, agradezco a todos los oyentes. Por favor, no se olviden de darme un like, de seguirme en Spotify, en YouTube, a regalarme 5 estrellas y seguimos hasta otra. Muchas gracias. Chao a Listo. Chao, todos. Nicolás. Gracias. Chao, chao.